noches, somos Oscar y Natalia. Llevamos 15 años en la congregación. Fuimos invitados por José Cuellar, el hermano de mi esposo, en la fiesta de Hanukkah. Tenemos dos hijos, Shemuel de 11 años y David de 8. El Señor nos ha permitido servir desde el ministerio de Shonrin y el grupo de brigadistas. Nos gusta estar activos en el servicio y ser parte eh, fundamental de la congregación. Así es, tal como dijo mi esposita, el Señor nos ha permitido estar muchos años en esta comunidad, ha sido de bendición. Cuando llegamos, como lo decía ella, fue la invitación de mi hermano a que iba a dar un testimonio ese día y, y nos dimos cuenta de que había algo diferente. Tuve la oportunidad de conocer el cristianismo y al escuchar las raíces hebreas de la fe, algo activó nuestra vida. Entonces, desde ese día, en esta fiesta de Hanukkah, vimos que había algo especial. Justo cuando llegamos, estábamos a 15 días para casarnos. Ya nos faltaba muy poco para contraer matrimonio, teníamos todo organizado de una manera civil. Nuestro pastor Raúl Rubio nos conoció, se enteró que nos íbamos a casar y algo que pasó ese día fue que nos dijo, es importante que hagan un curso prematrimonial. Bueno, lo aceptamos y de verdad, si alguien nos está escuchando, una pareja que quiera casarse o empezar su vida bajo el matrimonio, es importante de verdad hacer este curso prematrimonial. Entonces, para que se apoyen ahí como con don Daniel Luna y Patricia Gil, que es una excelente pareja, el cual los puede guiar en este tema prematrimonial, pero sí es muy importante. A nosotros nos funcionó mucho y hasta ahora el Señor nos ha mantenido unidos, nuestros hijos, y el Señor ha sido bueno. Entonces, bueno, vamos a empezar. Nos correspondió la Parashá Vaerá. Algo especial también de las raíces hebreas de la fe es el tema del orden, de las secuencias que el Señor trae por medio de cada Parashá semanalmente. Entonces, eso también me ha gustado mucho de nuestra comunidad, que hay un orden para todo. Y no tengo que poner de qué voy a hablar hoy, dónde busco el tema, porque ya hay un tema, el Señor ya ha colocado un tema para cada semana de acuerdo a la Parashá. Entonces, dice Parashá Vaerá, que significa y aparecí. ¿Quién apareció? El Señor. Entonces vamos a ver unos puntos y vamos a ir tocando estos puntos para llegar a los milagros del Señor. Entonces mi esposita va a leer el Shemó, capítulo 6, versículo del 2 al 5. Adonai habló con Moshe y le dijo: Yo soy el Elohim, me aparecía a Abraham, Isaac y Jacob. Ellos me llamaban Adonai Todopoderoso. No me dediqué a conocer a ellos utilizando mi nombre. Elohim, hice un pacto con ellos. Me comprometí a darles la tierra de Canaán, donde estaban viviendo como extranjeros. También escuché los lamentos de las israelitas, a quienes los egipcios tienen forzados a trabajar, y me acordé de mi pacto. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor y los salvaré, les daré la libertad y no seguirán siendo esclavos de los egipcios. Listo. Entonces, tal como lo oyó mi esposa, lo primero que el Señor hizo con el gemido y la oración del pueblo de Israel fue escuchar. Pero ¿cuándo escuchó el Señor? No es que esta noche el pueblo de Israel se puso a orar y ya el Señor escuchó. Dice la palabra que Israel oró por muchos años, siglos, viviendo en esclavitud, pero gimieron tanto que el Señor escuchó. Nosotros a veces tenemos una situación difícil, algo complicado, y oramos por una semana o queremos alcanzar un sueño, una herencia para nuestros hijos, pero oramos una semana y desistimos. Entonces, si desistimos, nunca el Señor nos va a escuchar. El Señor espera que nosotros estemos siempre ahí
presentes, orando, clamando, tal como lo hizo el pueblo del Señor, hasta que llegue el momento que el Señor te escucha. Pues voy a ir contando un testimonio a medida que vamos hablando sobre cada punto de esta parashá. El testimonio es que nosotros también hicimos algo muy parecido orando por nuestra casa. Muchos años orando, 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 hasta que el Señor escuchó. Entonces, por favor, no desfallezca si tiene algo en su corazón, en su mente o en su vida para orar. Siga orando que llega el momento que el Señor escucha, tal como escuchó al pueblo de Israel. No desmayemos, por favor. El Señor está con nosotros. Pero qué es lo lindo que cuando el Señor escucha, hace algo especial. Necesitaba leer el segundo versículo que dice Éxodo capítulo 6, versículos del 6 al 8. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor y los salvaré. Les daré la libertad y no seguirán siendo esclavos de los egipcios. Usaré mi gran poder para castigar a los egipcios y luego los libraré a ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Yo soy el Señor, su Elohim, y ustedes sabrán que fui yo quien los rescató de la opresión de los egipcios. Amén. Entonces vamos al segundo paso de esta paracha. Ya vimos el primero, que es hacer que el Señor nos escuche. ¿Cómo? Orando, clamando, gimiendo, y nos escucha. Después de que el Señor nos escucha, hace algo especial, y es que nos da una palabra, tal como lo hizo con el pueblo de Israel. Les dio una palabra. Ya los escuchó, ahora les dio una palabra. ¿Para qué el Señor nos da una palabra? Para que tengamos algo en que aferrarnos. Entonces, por medio de esta palabra, el Señor nos da una promesa, tal como lo hizo el pueblo de Israel. Si ya oraste, el Señor te escuchó, el Señor te va a dar una palabra. Y la palabra que te va a dar es esa promesa que estabas esperando. ¿Cómo lo puede hacer el Señor? Lo puede hacer por medio de la Biblia, por medio de su palabra, de su Torá. Lo puede hacer por medio de un siervo de Dios, tal como lo hizo con nosotros. Como les dije, escuchamos la voz de Dios, pero ahora nos da una palabra por medio de un siervo. En nuestro caso, un siervo, David Rodríguez, nos dio una palabra después de 7 años de oración por nuestra casa. Nos dijo que el Señor había escuchado nuestra oración y nos iba a dar una casa. El Señor es bueno. Entonces ya tenemos dos cosas. Escuchamos al Señor, el Señor nos escucha, después el Señor nos da una palabra para aferrarnos, para sostenernos a ella. Entonces, quiero leer, aparte de lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel, fue recordar algo a Moshe, y fue lo siguiente. Dice, antepasados de Moshe y Aarón. Estos son los nombres de los jefes de las familias paternas. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, eran Hanot, Falú, Gersón y Carmí. Los hijos de Simeón eran Emuel, Yamín, Ohad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de una mujer cananea. Leví vivió 137 años. Sus hijos eran Gerson, Coat y Merari. Los hijos de Gerson eran Lini y Sinmi, cada uno con sus respectivas familias. Coat vivió 133 años. Sus hijos eran Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari eran Mahli y Musi. Todas esas eran las familias descendientes de Levi. Amirán vivió 137 años, se casó con su tía Jocabed y tuvo 2 hijos llamados Aarón y Moshe. Los hijos de Izar eran Cored, Neged y Zicri. Los hijos de Ulier eran Misael, Elzafán y Citri. Aarón se casó con Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón. Ella dio a luz a Naad, Abiú, Elazar e Itamar. Los hijos de Coré eran Asir, Elcana y Abizaf. Ellos fueron los descendientes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Todos ellos fueron descendientes de Levi por familias. Aarón y Moshe
mencionados anteriormente son los mismos a quienes el Señor dijo, saquen a mi pueblo Israel fuera de Egipto por sus tropas. Amén. El Señor me recordaba que cuando uno ora, Él lo escucha, después le da una promesa, pero algo que hace el Señor con sus promesas para poderlas cumplir es recordarte de dónde vienes, cuáles son tus descendientes, cuál es tu descendencia, cuáles son tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Entonces, es importante nunca olvidar de dónde somos. Hace poco estuvimos con mi esposa en el sepelio de un tío de nosotros, de hermano de mi papá, y nos encontramos con familiares, llevamos más de 20 años sin vernos, personas que ni siquiera sabemos su nombre completo. Y el Señor me redarguía y me decía, eh, te metiste en una burbuja y te olvidaste de tu familia. A veces creemos que por meternos en una burbuja y estar en la comunidad, ya lo hicimos todo, pero no. En momentos de una muerte de un familiar, el Señor te confronta y te dice, hay mucha familia a tu alrededor que necesita una palabra de aliento. Hay mucha familia a tu alrededor que necesita una bendición tuya. No necesariamente dinero, pero un consejo a tiempo, una guía a tiempo. A veces creemos que somos santos y que ellos son pecadores y que no quieren buscar del Señor. Pero si nunca les hablamos de Él, pues ¿cómo van a buscar? Si nunca les damos testimonio, pues ¿cómo van a buscar? Moche ya había hecho su vida, ya estaba en otro lugar y el Señor lo llamó a que volviera a su pasado, a su pueblo, a su familia. Y hoy el Señor nos redarguye con eso. Salgamos de esa burbuja que creemos que porque el Señor nos llamó a conocer Chabao, es que acaso cuando nos llamó éramos santos. No éramos santos, estábamos aún peor que nuestra familia. Y ahora nos creemos más que nuestra familia. ¿Qué lección nos dio el Señor en este lugar, mostrándome que había olvidado a mi familia? Había olvidado de dónde el Señor nos sacó. Nos llevó nuevamente a compartir con nuestra familia, a dar testimonio a nuestra familia que las cosas se pueden hacer diferentes. Si el Señor te sacó a ti y a mí de donde estábamos, créeme que lo hará con tu familia. No lo dudes, lo hará con tu familia. Por eso cuando tú oras por algo y logras que el Señor te escucha, el Señor después te da una palabra y te da una promesa, pero mediante esa palabra y esa promesa también te dice, no olvides de dónde te saqué, no olvides de dónde te traje y no olvides que tu familia necesita de ti. Continuamos con el cuarto punto, que me parece uno de los más importantes, y está en Éxodo, capítulo 6, del 12 en adelante. ¿Quieres leer los dos primeros? Del 12 en adelante. Pero Moisés le dijo al Señor, si los israelitas no quisieran escucharme, ¿cómo va a querer escucharme el faraón, si yo ni siquiera puedo hablar bien? Pero el Señor habló con Moshe y Aarón, y les ordenó que fueran a hablar con los israelitas y con el rey de Egipto, para así poder sacar los egipcios al pueblo de Israel. Amén. Listo. Entonces, como veníamos, nos escuchó, nos dio una palabra, nos recordó de dónde salimos. ¿Y ahora qué nos manda a hacer? Lo que le mandó a hacer a Moshe, actuar, enfrentarnos a ese faraón, que vemos como lo imposible. Como venía contando el testimonio, oramos por muchos años por nuestra casa y lo veíamos imposible. Pero el Señor nos dio una palabra por medio de un siervo, David Rodríguez, y creímos esa palabra. Pero ahora no podíamos sentarnos a esperar la palabra de una casa. Ahora lo que tenemos que hacer es actuar. Si estás en la misma situación que estuvimos nosotros de comprar una casa, de una herencia para tus hijos, créeme que no va a llegar la casa allá en tu casa sentado, o donde vivas. Tienes que actuar. Nosotros quisimos, verificamos, fuimos a un banco, nos dimos cuenta que estábamos muy reportados. Entonces
Empezamos desde cero y empezamos a pagar nuestras deudas para poder salir de los reportes negativos. Empezamos, no fue un tema de ya para allá, pero actuamos. Salimos de Datacrédito y aún cuando salimos de Datacrédito el Señor nos bendijo, pero porque nos movimos y pagamos lo que debíamos, tocamos puertas, fuimos a la caja de compensación, hablamos con diferentes bancos. Yo hoy te digo, muévete, muévete si el Señor ya te escuchó, muévete si el Señor ya te dio una palabra. Ahora tienes que actuar. No sé cuál sea el área de tu vida en la cual tienes que actuar. Tal vez sea emocional. Actúa. Si tienes que perdonar a alguien, búscalo y perdónalo. Si necesitas que alguien te perdone, búscalo y pídele perdón. Si tienes una deuda, llama, mira cómo puedes pagar a cuotas, pero soluciona eso, actúa. No te quedes esperando que el Señor haga el milagro en tu cama o en tu casa. No esperes eso. Actúa. Si tienes un hijo que está mal, que está haciendo las cosas mal, actúa. Ya oraste, ya el Señor te dio una palabra. Ahora acércate a Él. Aconséjalo, abrázalo, ámalo, perdónalo. Tú sabes qué tienes que hacer para poder que se cumplan los milagros del Señor. Nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Tal vez estás orando porque crees que el Señor te quiere colocar de pastor en alguna comunidad de las que va a abrir Jovel en el mundo o en alguna ciudad de Colombia. Actúa. Empieza a sentir ese corazón de pastor. Sabemos que de estas paracha va a salir alguna familia pastoral. Por eso el Señor permite que hagamos esto. Es hora de actuar. Es hora de no quedarnos quietos. No solamente porque el Señor habló, entonces, o el Señor escuchó o dio una palabra. No, vamos a actuar, vamos a hacer las cosas. No importa lo que sea. ¿No tienes trabajo? Pasa hojas de vida, si no, nunca vas a conseguir trabajo. Busca, si emprende algo, vende empanadas, haz algo. El dinero no te va a llegar a tu casa. Actúa, ya oraste, ya te escucharon, ya tiene una palabra, ahora actúa. Vamos a actuar. Créame que después de actuar viene lo cuarto. Mi esposa va a leer los capítulos de los milagros que hizo el Señor en Moshe desde el capítulo 7 en adelante. El agua se transforma en sangre, las ranas, los mosquitos, las moscas, la plaga en el ganado, las llagas, el granizo. Mi esposa acabó de leer todo lo que el Señor hizo después de que Moshe actuó. Obviamente el Señor hizo más cosas, pero no queremos pasarnos a la siguiente paracha, sino mostrar que después de que actuamos, el Señor hace el milagro. Y hoy en este lugar que estamos es nuestra casa propia, donde el Señor permitió comprarla aún sin crédito hipotecario. Nos quedan como 14 cotas para terminar de pagarla. Y el Señor hizo un milagro. El Señor es bueno. El Señor bendice, pero tenemos que actuar. Entonces, quiero recordarte los puntos que vimos hoy. Entonces, ora, busca al Señor, clama y haz que el Señor te escuche. Una vez el Señor te escucha, el Señor responde con una palabra por medio de su Torá, con una palabra por medio de un siervo, o con una palabra por medio de un familiar, de un amigo, aún de una palabra de una persona que no te conoce. El Señor usa diferentes métodos para darte una palabra y cumplir una promesa en tu vida. Tercero, actúa. No esperes que el milagro llegue solo. No esperes que lo que estás buscando se haga porque sí. Actúa. Tienes que actuar. Tienes que hacer algo. Así sea un 5%, el Señor hará el 95%, pero tienes que hacer algo. El Señor es respetuoso, respeta tu decisión, tu libre albedrío. Si tú no actúas, Él no se va a mover porque quiere que tú lo hagas con Él. Después de que tú actúes, vas a ver el milagro del Señor. Antes de cerrar, me gustaría leer una promesa que está en esta paracha, en la Torá. Dice Ezequiel, capítulo 28, versículos 25 y 26. Así dice el Señor: el pueblo de Israel ha sido esparcido entre las naciones,
pero yo los reuniré de nuevo. Y cuando lo haga, los separaré como un pueblo consagrado ante dichas naciones, y regresarán a la tierra que le di a mi siervo. Allí vivirán seguros. Escuchen, construirán sus casas y plantarán viñedos en paz. Esto sucederá cuando asigne jueces sobre todos aquellos que los trataron mal. Entonces Israel aprenderá que yo soy el Señor, su Dios. Antes de despedirnos, me gustaría hacer una oración para finiquitar esta paracha que el Señor nos permitió compartir, dando testimonio de nuestra vida. Padre, te damos gracias por este tiempo. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor, que todo lo que tú haces lo haces con un propósito eterno. Y hoy te damos gracias por estos puntos que aprendimos hoy, Señor. Enséñanos, Señor, a orar hasta que nos escuches, Padre. Por favor. Enséñanos, Señor, a orar después de que nos escuches. Enséñanos a entender cuándo nos das una palabra por medio de tus siervos, por medio de tu Torah, por medio de alguien o de algo, Señor. Pero, Señor, lo más importante, enséñanos a entender que debemos actuar, que no debemos quedarnos quietos. Que para ver tus milagros, para ver tus promesas cumplidas, Señor, tenemos que actuar. Enséñanos a actuar, Señor. Enséñanos a ver que tú estás con nosotros. Enséñanos a no temerle a el faraón, Señor, por más duro de corazón que lo veamos, Señor. Enséñanos a depender de ti. Llévanos a actuar, Señor, para ver los milagros. Y algo que aprendí en este tiempo, Señor, es nunca debemos olvidar de dónde nos sacaste. Nunca debemos olvidar a nuestra familia, que sigue en esclavitud, que sigue sin ti, Señor. Enséñanos a dar testimonio y a compartir de ti, a bendecir. En el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, te damos gracias. Amén y amén. Hermosa comunidad, Dios los bendiga. Muchas gracias por este tiempo y chao. Chao.